Una de las frases más significativas en la vida del cristiano y a la vez que encierra un tanto de, pues no de complejidad, pero sí de reto, es la frase que desde el Antiguo Testamento tenemos: el justo por la fe vivirá. Y esta frase la encontramos primero en Habacuc 2:4, y es interesante ver el versículo en el que esta frase está, porque hay un contraste muy interesante. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Los que no tienen un alma recta, según el versículo, entonces tienen esa consecuencia, que sería el orgullo. Y entonces entendemos que los que confían en sí mismos, incluso eso lo dice otra versión, los que confían en sí mismos o en sí mismo, su vida está torcida. Y en ese versículo está el contraste, porque entonces dice: pero el justo por la fe vivirá. Y entonces entendemos que el que tiene una alma recta y aquel que no confía en sí mismo es aquel que podrá vivir, pero el impulso para su vida es la fe. Cada una de estas palabras que encontramos en este versículo, en la segunda parte de este versículo, son importantes, ¿no? Y cuando habla del alma que no es recta, estamos no hablando de sentimientos, ¿no? No estamos hablando de la persona que se siente mal, ni hablamos, o ni el pasaje está hablando de la persona que tiene un estado de ánimo deprimido o está molesta, sino está hablando de la esencia de la persona, porque habla del alma, desde dentro, lo que esta persona no es. Entonces, un alma no recta es con la que venimos de fábrica. No es que con el tiempo nos echemos a perder, no es que nazcamos bien rectos y al paso del tiempo la vida o las circunstancias nos corrompan, sino que de fábrica nosotros venimos con un alma no recta. Y dice que el justo es completamente diferente a esta persona orgullosa. Aquí justo aparece como un adjetivo, pero esto no solamente califica, sino más bien habla de la condición de una persona. Habla del alma, ¿no? Desde dentro, ¿no? De su esencia. Y cómo es que una persona que tiene un alma no recta puede llegar a ser una persona justa. Aquí sería, o es una pregunta importante, porque entonces el que confía en sí mismo es un orgulloso y el que no confía en sí mismo es un justo. Suena interesante. Justo, para tratar de definir un poco esta palabra que a lo mejor pueda sonar fácil, pero al mismo tiempo sea compleja. En el Antiguo Testamento encontramos información sobre el justo, y primero en algunos libros históricos se habla de como un atributo de Dios. Dice en Deuteronomio 32:4, hablando de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y también en segundo libro de Crónicas 12:6 habla de Dios como un atributo, que Él es justo. Entonces, a Dios se le entiende como justo en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje interesante cuando Salomón está dedicando el templo, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 8:32, y cuando Salomón está dedicando el templo, le pide a Dios que cuando venga el pecador a este lugar, al templo, a rendirle adoración a Dios, dice: tú oirás desde los cielos y actuarás. Juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. El modelo del Antiguo Testamento de la justificación venía a través de los sacrificios.
Una persona pecadora podía arreglar las cuentas con Dios, podía ser justificado en la medida que entregaba un sacrificio a nombre suyo y que el sacerdote lo presentaba a través de todos estos rituales en el Antiguo Testamento para la justificación, pero recordamos que esa justificación era por periodos, ¿verdad? Era por un tiempo, no era una justificación de forma completa. En Ezequiel 18:9 dice, hablando de las personas, dice: el que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Dios. Entonces podemos entender este concepto de justo, que la persona justa en el Antiguo Testamento es una persona que vive de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios. No es una persona justa por su actuar solamente, o porque la gente diga que esta es una persona justa. Es una persona justa porque actúa en base a la palabra de Dios, a los decretos que se tienen en la palabra de Dios. Una persona que es justa porque cuando ha cometido algún pecado viene al templo y presenta su sacrificio para que esto le justifique, y es una persona que busca a Dios y una persona que le obedece. En el Nuevo Testamento la palabra justo adquiere una dimensión completamente nueva y diferente y muy significativa, donde estas palabras de el justo por la fe vivirá tienen un realce y tienen una magnitud que aclara las cosas para nosotros. Y entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra justo o la persona justo, es aquel que descansa en el sacrificio que Jesucristo ha hecho por él. En Romanos 4:5 dice: el que no hace buenas obras, sino cree en aquel que justifica al impío o al no piadoso, al pecador, su fe le es contada por justicia. La fe en Jesucristo justifica a la persona de una forma permanente, no por tiempos. Dicho de otra manera, las personas que no se consideran justas por sus acciones, sino por la fe en Dios. Esa es la diferencia en el Nuevo Testamento, porque Dios es quien perdona a los pecadores. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por obedecer los 10 mandamientos, digamos, sino por la fe en Jesucristo. Y Pablo, que escribe a los Gálatas, una zona judía donde llegó el evangelio, pero estos judíos dijeron que bueno, que están creyendo en Cristo, pero necesitan seguir obedeciendo la ley. Y entonces Pablo dice: no, el hombre no es justificado por los 10 mandamientos, sino por la fe de Jesucristo. Y Pablo dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esta frase del justo por la fe vivirá, si nos está enseñando que el impulso para vivir en esta vida, hoy, en el presente, el impulso y la fuerza para vivir hoy descansa en la fe. Pero descansa en la fe del justo, o la fe que justifica a una persona. Entonces, ¿cómo vivir esta vida y cómo enfrentar esta vida con la situación que ahora estamos viviendo tan peculiar? ¿Cómo hacerlo en nuestros propios recursos? La Biblia dice que no es posible, que necesitamos de fe que nos justifique para entonces así vivir. En Romanos 1:17, hablando del Evangelio, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta o se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta frase de Habacuc es tomada en el libro de Romanos y también en Gálatas 3:11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente y es claro desde la perspectiva bíblica, porque el justo por la fe vivirá.
insiste y remarca que la forma de vida de las personas en la fe es solamente para aquellos que pueden ser justificados a través de la fe en Jesucristo. Así que es el justo el que puede vivir en base a la fe. Es el justo quien tiene acceso a esta forma de vida, a vivir por la fe. Existe un recurso para vivir la vida con todas las situaciones que vengan, buenas y malas. Y uno de esos recursos es la fe. Casi podríamos decir que es el recurso. La fe es el recurso. La fe en Jesucristo. Muchos, cuando hablan de la fe, tienen fe en la fe. Y piensan que la fe vale por ser fe y que la fe, se puede poner en cualquier objeto o persona y es suficiente. Y entonces dicen, tan solo cree en un futuro mejor, tan solo cree en tu capacidad, tan solo cree en diversas cosas. Pero la fe vale porque está depositada en la persona de Jesucristo. Si yo pongo mi fe en un objeto, esta fe no tiene ningún valor. Cuando la fe y la confianza descansan en Jesucristo, Dios mismo, que vino a vivir entre nosotros, que dejó su lugar, vivir entre nosotros, relacionarse con nosotros, morir por nosotros, resucitar porque Él tiene el poder de resucitar y hacerlo por nosotros y darnos acceso libre a entrar a Dios por la fe. Esta es una fe en la persona de Jesús que cambia toda la dimensión. La fe no vale por ser fe. La fe vale por estar depositada única y exclusivamente en la persona de Jesucristo, que es Dios mismo. Por la fe en sí misma, a veces la gente dice, como yo tengo fe, Dios tiene que hacer lo que yo quiero. No, la fe no es una moneda de cambio, no se manipula, ni se puede manipular a Dios. La fe descansa en la persona de Jesucristo y en las promesas hechas por Jesucristo. Entonces yo puedo tener fe en ser rico, yo puedo tener fe en diferentes cosas, pero si no está esa fe de una forma clara, prometida por Dios o Jesucristo en su palabra, mi fe resulta sin sentido. Así que, si necesitamos una capacidad extra para vivir, está en la fe. La fe se puede ayudarnos a sobreponernos en estos tiempos y en cualquier tiempo. Pero antes de pensar solamente en la fe, necesitamos que cada uno de los que estamos escuchando podamos identificarnos con Jesucristo a través de la fe, podamos descansar en Él, podamos confiar en que Jesucristo vino por nosotros, murió en la cruz del Calvario, resucitó y deja abierta la oportunidad para que creamos. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de conocer la palabra, de escuchar la palabra de Dios y de tomar una decisión. Dejar de confiar en nosotros mismos, porque esto nos enorgullece y esto tuerce nuestras vidas, y entonces aceptar mis equivocaciones, mis pecados, decirle a Dios que me perdone por mis pecados, por ese orgullo y esa soberbia, incluso para pensar que yo puedo salvarme solo, y entonces darle gracias por lo que Cristo hizo en la cruz, aceptar a Jesucristo e invitarle a que venga a mi vida, a que limpie mi pecado y a que me dé la vida que Él promete. La justificación, dicha de otra manera, es restar a mi vida el pecado y sumar la vida de Cristo. Justificado es aquella persona que cuando cree en Jesucristo, su pecado se le resta de su vida, de nuestra esencia, se resta nuestro pecado y a nuestra esencia se le suma la vida de Cristo. Entonces Dios ya no me ve a mí con mis pecados y mis yerros, me ve en Cristo y entonces soy justificado. El estándar que Dios pone es posible que nosotros lleguemos no por nuestros méritos, sino porque creemos en Cristo. Él nos ayuda a llegar a la medida que Él espera de nosotros. Y entonces podremos vivir por fe. Así que después veremos
más sobre este versículo. Esta es la primera parte. Y soy Fernando Amezcua Galeana, soy pastor de Gracia Comunidad Bíblica y pues aprenderemos más de este pasaje más adelante. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.